En la siguiente presentación vamos a resumir los aspectos esenciales de la práctica de comprimidos. Los comprimidos son formas de dosificación sólidas obtenidas por compactación de volúmenes constantes de partículas que contienen uno o más principios activos. Los comprimidos de nuestras prácticas son comprimidos de diclofenaco sódico, obtenidos mediante compresión directa. Los excipientes son C-lactose 80, que es una mezcla de lactosa, monohidrato y celulosa microcristalina, que actúa como diluyente, cross-carmelosa sódica, que actúa como disgregante, el esterato de magnesio, un agente lubricante, sirve para reducir la fricción en el momento de la expulsión del comprimido una vez formado en la cámara de compresión, sílice coloidal, que actúa como deslizante para promover el flujo del material que se debe compactar, y estos comprimidos poseen un peso de 500 miligramos, un peso nominal, un peso declarado. La dosis de fármaco es el 20% del peso, por tanto, la dosis nominal sería 100 miligramos. Para la realización de los controles sobre comprimidos, recomendamos seguir el procedimiento normalizado de trabajo que se encuentra recogido en el cuaderno de prácticas. Los ensayos o controles que vamos a realizar sobre los comprimidos podemos dividirlos en dos grupos. Ensayos o controles no destructivos, es decir, que una vez realizado la muestra se puede reutilizar, no afectan a la integridad de la muestra. Estarían incluidos los ensayos de aspecto externo, los ensayos de dimensiones y el de uniformidad de masa. Por otra parte, los ensayos destructivos incluirían los ensayos de friabilidad o erosionabilidad, el ensayo de resistencia a la fractura, el ensayo de disgregación y, por último, el ensayo de uniformidad de contenido. Comenzaremos con los ensayos no destructivos. En primer lugar, el ensayo de aspecto externo. Comprobaremos visualmente la existencia de laminados, grietas, erosiones u otros defectos que pueden ser sintomáticos de problemas en la compresión o bien problemas en la estabilidad, por ejemplo, por cambios de color. Este ensayo se realiza sobre todas las unidades de la muestra que se nos entregue. El siguiente ensayo no destructivo sería el control de dimensiones externas. Con ayuda de un pie de rayo, de un micrómetro, un calibre, tomaremos medidas del espesor de los comprimidos y del diámetro de los mismos. Variaciones en los valores pueden indicar una compresión deficiente o una excesiva recuperación elástica, es decir, que cuando cesa la aplicación de la fuerza o de la presión tras el proceso de compresión, el comprimido recupera excesivamente la forma inicial, dando lugar a una compresión deficiente, es decir, las partículas no quedan permanentemente deformadas o reordenadas para formar un compacto con una resistencia mecánica aceptable. Este ensayo de dimensiones se realizará sobre 10 unidades al azar de la muestra. El ensayo de uniformidad de masa, que es común al de otras formas de dosificación, se realiza del modo siguiente: se tomarán 20 unidades escogidas al azar, se pesarán individualmente en balanza de precisión y se anotará el peso de las mismas. Posteriormente se calculará la masa media y el intervalo en función del peso de los comprimidos, siguiendo la tabla que se adjunta en la diapositiva. En nuestro caso, al ser nuestros comprimidos de un peso superior a 250 miligramos, tomaremos como tolerancia el valor del más menos 5%. Es decir, sobre el valor medio calcularemos 5% por encima y el 5% por debajo.
Una vez tengamos calculados los valores máximos y mínimos del intervalo, observaremos una a una las unidades y veremos si se encuentran incluidas en el intervalo. Satisface el ensayo de uniformidad de masa si la masa individual de como máximo 2 de las 20 unidades se desvían de la masa media en un porcentaje más elevado que el indicado de la tabla, pero nunca por encima del doble del valor de dicho intervalo. Es decir, ninguna unidad se puede salir del más menos 10% del peso medio. También, lógicamente, satisface el ensayo si todas las unidades se hayan incluidas en el intervalo. No satisface el ensayo de uniformidad de masa si se desvían 3 o más unidades de ese intervalo del más menos 5%. O bien, alguna unidad se desvía más del doble de la tolerancia permitida en la tabla. Es decir, en nuestro caso, si alguna unidad se sale del más menos 10%, decimos que no satisface el ensayo, no pasaría el ensayo de uniformidad de masa. A continuación pasaríamos a los ensayos destructivos, es decir, cuando hayamos utilizado la muestra para este ensayo no se puede volver a recuperar. El primer ensayo sería el ensayo de erosionabilidad o friabilidad, donde mediremos la pérdida de masa de nuestra muestra por erosión. Es una prueba que se realiza a los comprimidos, puesto que los comprimidos, una vez fabricados, ¿no?, se manejan por cientos de miles de unidades, millones, pasan una cinta transportadora, de ahí a la zona de acondicionamiento, emblistado o envasado en frascos, y de ahí debe pasar al acondicionamiento secundario, transporte, centro de distribución, oficina de farmacia. El caso es que los comprimidos deben llegar íntegros al paciente. Es por ello que se realizan este tipo de pruebas, y esta prueba pues se basa en el uso de un friabilómetro, donde tenemos un tambor que gira a una velocidad de 25 revoluciones por minuto, y la prueba se realiza durante 4 minutos. Es decir, en total son 100 rotaciones del tambor. Al ser nuestros comprimidos de un peso de 0,5 gramos aproximadamente, tomaremos una muestra de 20 comprimidos y mediremos exactamente el peso del conjunto, o sea, de los 20 comprimidos juntos, en un granatario. Anotaremos el peso de esos 20 comprimidos y los situaremos en el tambor. Efectuaremos 100 rotaciones y a continuación extraeremos los comprimidos. Eliminaremos el polvo de los comprimidos, el polvo que se haya podido quedar adherido, y lo volveremos a pesar y anotaremos la masa final. Se satisface el ensayo de friabilidad o de erosionabilidad si la pérdida de masa es inferior al 1%, siendo la pérdida de masa igual a la diferencia entre la masa inicial menos la masa final partido por la masa inicial y multiplicado por 100. El ensayo de dureza o de resistencia a la fractura se realiza en un equipo que se denomina durómetro. En este equipo nosotros vamos a medir la fuerza necesaria para fracturar el comprimido. Es una medida de la resistencia mecánica y está muy relacionado con las características del proceso de la compresión, la formulación que se ha empleado, y también tiene una repercusión biofarmacéutica, puesto que una elevada dureza o resistencia a la fractura también va a influir sobre la liberación del comprimido una vez que se encuentre en el tracto gastrointestinal. Estos equipos están constituidos por un mecanismo conectado a un dinamómetro donde se nos marca la escala, ¿no? Aparece una escala de fuerza, puede ser en newton, puede ser en kilopondios, nosotros lo mediremos en kilopondios,
y un sistema que nos sirve para aplicar una fuerza y está conectado a un sensor. En el momento que cede, que nota que el comprimido cede, se fractura, se para el proceso y queda fijo la lectura en el durómetro. Este ensayo se realiza sobre 10 unidades. El test de desintegración o ensayo de disgregación está orientado para observar la capacidad de los comprimidos o bien de cápsulas para disgregarse en un medio líquido en las condiciones experimentales que se establezcan. Estas condiciones son variables en función de lo que queramos ensayar. Nosotros podemos medir o evaluar la resistencia a la disgregación en caso de comprimidos recubiertos, si queremos ver esa resistencia a la disgregación en forma recubierta, por ejemplo en forma gastroresistente, o bien en comprimidos de liberación inmediata. En este caso la disgregación tiene que producirse en un tiempo inferior a 15 minutos, o bien ver que no haya disgregación en algunos comprimidos de liberación prolongada, comprimidos especiales como pueden ser comprimidos matriciales, comprimidos osmóticos, ¿de acuerdo? Etcétera. El equipo de desintegración, cuyas dimensiones aparecen en la siguiente diapositiva, se basa en una cesta con 6 tubos donde se coloca en cada uno de ellos un comprimidor. Esta cesta se sumerge en un vaso que contiene un medio de composición variable. Este sistema está termostatizado a 37 grados centígrados, que sería la temperatura fisiológica, y lo que hace es imitar el peristaltismo intestinal. Esta cesta pues sube y baja, y los comprimidos se encuentran, o los comprimidos o cápsulas, se encuentran en el interior de estos tubos, se sumergen en el interior de estos tubos. Opcionalmente se pueden tapar con una pieza de plástico perforada que sirve para que los comprimidos, pues en el momento que comience el ensayo, los comprimidos pues no salgan por ahí, no salgan de los tubos. En nuestro caso particular, nuestros comprimidos son de liberación inmediata y se hace el ensayo en agua. Como procedimiento, colocaremos en cada uno de los tubos un comprimido y después colocaremos el disco de plástico con la parte más ancha mirando hacia abajo. Se sitúa el conjunto en el vaso y se pone en marcha el ensayo, teniendo en cuenta que los comprimidos deben permanecer sumergidos durante toda la duración del mismo. La disgregación se considera completa cuando no queda ningún residuo sobre la rejilla. Este ensayo se realiza anotando el tiempo de cada uno de los comprimidos, pero en nuestro caso, por comodidad, tomamos un único tiempo y tomamos el tiempo del último comprimido que se disgrega. La importancia de este test, que es un test puramente biofarmacéutico, es observar si se produce correctamente el proceso de disgregación como paso previo a la disolución. También sirve, como les he comentado con anterioridad, para testear la funcionalidad de cubiertas que permitan que el comprimido se mantenga sin disgregar durante un determinado tiempo. Puede ser una cubierta de tipo retar, una cubierta de tipo gastroresistente. Habría que adaptar el medio de disgregación al entorno en el cual el comprimido debería hallarse, y comprobar, por último, como ya les he comentado con anterioridad, la no disgregación de comprimidos destinados a liberación prolongada, como por ejemplo comprimidos matriciales u osmóticos. El test de uniformidad de contenido, que es un test puramente posológico, se realiza
sobre 10 unidades. También es conocido como test de uniformidad de dosis. Se toman 10 unidades escogidas al azar y se analiza la cantidad de principio activo de cada una de las unidades según el método analítico recogido en el procedimiento normalizado del trabajo de su cuaderno. Se determina, una vez que tengamos los valores de cantidad de principio activo de las 10 unidades, se calcula el contenido promedio y los intervalos, el más menos 15% de ese contenido promedio, 15% por arriba y 15% por abajo, y definimos ese intervalo. Se satisface el ensayo de uniformidad de contenido si todos los comprimidos se hallan entre el 85 y el 115% del contenido medio. No satisface el ensayo si más de un comprimido excede el límite del más menos 15%. Tampoco lo satisface si un solo comprimido lo excede, pero supera el límite del más menos 25%. También, si todos los comprimidos están en el 85 y el 115%, excepto un comprimido que se encuentra en el 75-125, en este caso haríamos una especie de repesca. Determinaríamos la cantidad en otros 20 comprimidos. Del conjunto de los 30, solo a uno le está permitido estar en el límite del 75-125%. Es decir, de los siguientes 20 que hagamos el ensayo, ninguno debe estar fuera del 85-115%. Es decir, esos 20 comprimidos extra a los cuales realizaremos el ensayo tienen que estar todos correctos. A continuación, les expongo a modo de resumen el sentido de los controles de comprimido, el sentido de los ensayos, ¿no? El significado de los ensayos de comprimidos que hemos realizado. En el caso del aspecto externo es detectar problemas en el proceso de compresión, así como posibles problemas de estabilidad. El ensayo de dimensiones pues tiene como objetivo la detección de problemas en la compresión. El ensayo de uniformidad de masa es un ensayo biofarmacéutico, aunque también podría tener algún tipo de repercusión o indicar algún problema durante el proceso de compresión. Por ejemplo, un llenado no uniforme de la cámara de compresión durante la alimentación. El ensayo de uniformidad de contenido es un ensayo de significado puramente biofarmacéutico. En el ensayo de friabilidad valoraremos la resistencia mecánica, así como posibles problemas en la compresión o en la formulación de los comprimidos. El ensayo de resistencia a la fractura nos va a servir para valorar la resistencia mecánica, así como la existencia de problemas en la compresión o en la formulación, y también tiene repercusiones de tipo biofarmacéutico, puesto que una excesiva resistencia a la fractura, una excesiva dureza, pues puede retardar la liberación. El ensayo de disgregación, por su parte, tiene un significado pues puramente biofarmacéutico.